datos que cualquiera puede observar. La información de la vacunación y de la circulación de los contagios en Uruguay está accesible en tiempo real. Ellos tienen un portal de datos abiertos en donde uno puede consultar departamento por departamento cuál es el porcentaje de vacunación, cuál es el porcentaje de contagios, cuál es el porcentaje de fallecidos, y eso permite un control mucho más directo de la pandemia. ¿Esa información acá no está? No, no está. De hecho, en Argentina hay una parte, el Ministerio de Salud comparte una base de datos, pero si no fuera por el trabajo de algunos colaboradores de la sociedad civil, como Mauro Infantino, Federico Tiberti, que grafican esos datos y lo ponen a disposición en cuentas de Twitter, en la página oficial del Ministerio no está. De Pero hecho, eso es por ciudadanos que quieren hacerlo. Por ciudadanos que pueden hacer. Nosotros tenemos un mapa de los contagios en Argentina, porque lo hace, por ejemplo, el diario La Nación, o lo hacen estos covidstat.com.ar, que es el sitio donde está. Es decir, son iniciativas de en Infobae. En Infobae también los grafican. O sea, los datos son públicos, pero no son accesibles. Y otro dato que también es muy interesante de la estrategia de comunicación de Uruguay es que ellos tenían un grupo asesor científico honorario que era el que daba las conferencias de prensa. No las daba el ministro. En el momento, al inicio de la pandemia, donde había que bajar información técnica, donde había que dar respuestas a estas cuestiones más escabrosas, en el sentido de que eran, ¿no?, como técnicas, como sanitarias, como médicas, la comunicación estaba a cargo de los científicos que se sentaban a hablar con los periodistas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por este contacto con Tres Hemisferios. Buenos días, Argentina, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. A ver, ministro, ¿en qué se basa su estrategia de comunicación? Porque sabemos que responde individualmente mails con consultas. Tweets, lo vemos muy activo en Twitter, ahí lo veía, también es muy futbolero, con algún mensaje para Luis Suárez, pero ¿en qué consiste su estrategia de comunicación que se ha caracterizado por la cercanía, no? No, yo pienso que es una comunicación, la del Ministerio de Salud Pública, una comunicación 360 que ha apelado a todos los medios de comunicación para lograr un enganche con el tema, primero con las medidas de protección y las medidas preventivas para evitar los contagios, luego las medidas de mitigación, y finalmente para el avance de la vacunación, que ha sido fundamental, el tema de la comunicación, que como les decía, hemos apelado desde el Ministerio de Salud Pública a redes, Twitter, Facebook, Instagram, comunicados semanales, entrevistas a funcionarios de alto rango y eso. Pero lo otro es una comunicación personal, digamos, en el Twitter, donde hay una impronta, sí, muy, muy personalizada, digamos, porque por las propias características de que escribe, ¿no? No hay un community manager, ahí hay un ministro que responde, que es una persona común. O sea, no hay nadie administrando o ayudándolo con sus redes sociales. Es usted personalmente, ministro, no. Responde, 0800 ministro, una cosa así. Sí, en Twitter es así, en Instagram empezó hace un mes y no tengo tanto dominio de eso, pero es generacional, ministro, no se preocupe. Sí, claro, yo soy un veterano, tengo 59 años, he hecho muchos estudios de diversas disciplinas pero la verdad que siempre he estado estudiando. La última maestría la hice en Barcelona en 17-18 pero la verdad que siempre he estado a rueda con el estudio y con la comunicación, ¿no? Ahora, ministro, pero la verdad que sí me divierte un poco, tiene una parte de diversión dentro de la situación compleja, ¿no? Responder con cierta altura y con gracia, siempre con respeto, nunca faltándole el respeto a nadie, que eso me parece que eso es clave, ¿no? Ministro, tratar de ayudar. Ministro, quisiera preguntarle, porque generacionalmente somos iguales, quisiera preguntarle, ¿cuándo descubrió la diversión en Twitter? ¿Cómo la descubrió? No la descubrí, me dijeron que tenía que estar en las redes porque era fundamental para comunicarse. Bueno,
Y entonces el primer mes tenía una persona que subía determinadas cosas, eran tan correctas, tan lineales, todo, y no era, sentía que no era yo. Entonces asumí el control, digamos, de esa cuenta, y bueno, a partir de ahí fue otra cosa. Igualmente vio que es un mundo que dice que no abarca más del 8% del universo. De todas maneras, es como una caja de resonancia. Cuando uno quiere comunicar determinadas cosas, también las logra comunicar, a veces con imágenes, a veces con reflexiones, a veces con... y los medios lo toman. Entonces eso también es una caja de resonancia que uno se ha dado cuenta que es útil, ¿no? Se transmiten cosas, sobre todo el elemento positivo. Yo siempre soy de transmitir cosas positivas, y de alentar de que esto realmente va bien encaminado, más allá de que hemos tenido que sufrir, como todos han sufrido, un embate de la P1, un país que además es el que tiene más porcentaje de P1 por secuenciación genómica en todo el mundo, ¿no? Más que el propio país que la originó. Así que, pero bueno. Sí. Usted tiene un 75% de aprobación y, digamos, uno podría decir que la imagen proyecta, digamos, positividad, pero ¿le ha ayudado en la gestión de la pandemia esta cercanía? Es decir, este estilo de comunicación, ¿usted cree que ha contribuido a la vacunación, a la toma de conciencia de la población? Sí, yo creo que ha sumado un granito de arena a todo lo que hacen los profesionales de la comunicación, que también los tenemos en el Ministerio, y a la forma de comunicarse, a la cercanía, a resolverle problemas a la gente, porque yo siempre digo que a las personas también su problema, que puede ser una milésima parte del universo para la persona, es un 100%. Entonces, es cierto que no estoy todo el tiempo en las redes porque sería imposible que gestionara ni un kiosco así. Pero cuando llego a la noche o llego al fin de semana, leo más y bueno, respondo mucho por interno también. No salgo tanto a responder a todos los tuiteros. ¿También le manda privadamente? ¿También le manda privadamente a la gente que le escribe mensajes? Pero eso es diario, ¿no? Eso es a diario, sí, a diario. Y hay veces, y resolvemos temas puntuales, ¿no? Que siempre dentro del margen. Eso sí me parece correcto y aceptado, ¿no? Eso sí me parece absolutamente novedoso, porque en general la dirigencia política, cuando lo hace para mostrar que está contestando. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Yo no soy un político y no ni poso de político ni pretendo ser político tampoco. Soy un médico que le tocó un baile difícil, que considero que tengo una buena preparación para gestionar diversas cosas, pero que tocó algo que toca cada 100 años. Entonces, dentro de ese contexto, he tratado de hacerlo lo mejor posible y de llevar tranquilidad a las personas y paz en sus espíritus, yo qué sé, ayudar. Pero, por ejemplo, ayudarle, que es lo primero, ¿no? En esto que estaba contando de los mensajes privados que recibe y que contesta, ¿qué tipo de problemas se solucionan así? Bueno, son consultas generales, muchas son... No recibí la confirmación de la segunda fecha, bueno, pásame su celular y su cédula, lo paso al equipo de comisión de vacunas, no he recibido el certificado de la vacuna, tal cosa, bueno, no se preocupe, tal cosa, tuve COVID tal día, y todavía no recibo, bueno, pero lo que pasa es que rigen 90 días, ahora lo cambiamos a 30 días, empezar a vacunar a los 30 días. Pero, el ministro de Salud contesta... Tengo un hijo de 11 años y 6 meses que tiene determinadas comorbilidades y no entró dentro del rango etario de 12 años para empezar a vacunar, pero tiene una patología específica. Perdón, ministro, perdón. La gente le hace estas preguntas y usted contesta uno por uno. ¿Usted es un ser humano? ¿Usted existe? Sí, yo qué sé, hago lo que puedo, ¿no? Lo que puedo. En este contexto, Uruguay ha sido reconocida, usted lo tuiteaba algunos días atrás, por el manejo de la pandemia, ¿no? Igual los países van atravesando situaciones, porque Uruguay realmente estuvo complicada, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, como usted decía, por la incidencia de la variante P1. Sí. ¿Qué siente estando al frente de esa gestión? Lo importante acá es mirar toda la película y no un fragmento donde matan al muchachito de la película, ¿no? Claro. Es decir, no vale contar los 2 meses que estuvimos horribles, vale contar desde el principio hasta el final. Como nadie sabe cuándo es el final,
si es a fin del 2021, a fin del 2022. Vamos a contar toda la película, porque tampoco porque tengamos un buen momento transitorio, o que va mejorando, como en el momento actual, que estamos con un índice de Harvard en naranja en el país en 17 y bajando, cuando tuvimos 398 casos en todo el país ayer nuevos, cuando hoy estamos en 200 casos, cuando tenemos una ocupación de CTI global de 66% y de COVID-19 de un 15%, no podemos decir que todo estuvo bien ni que todo fue maravilloso, sino que la sufrimos, la luchamos y dimos todas las batallas en todos los frentes. Uh-huh. Medicamentos, oxígenos, camas, respiradores, medicamentos novedosos, anticuerpos monoclonales, donación de plasma de convalecientes, medidas restrictivas, una gran cantidad de medidas restrictivas, no hubo un lockdown, pero hubo una gran cantidad de medidas restrictivas, y el Estado dio una respuesta global. Pero no vale contar los 3 meses peores, marzo, abril y mayo, sino que empecemos a contar desde el 13 de marzo del año pasado que empezó y culminemos cuando culmine, diga la OMS que haya culminado este flagelo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es una cosa que los invito a reflexionar, la importancia que tiene la vacunación. No cabe ninguna duda, digo que eso tuvo una incidencia notable en la baja. Aparte una baja catastrófica, es decir, empezó a caer y a descender exponencialmente como subió, exponencialmente bajó. Uh-huh. Es decir, a los 95 días de iniciada la vacunación, que fue el 27 de febrero, pero a los 95 días, que fue, creo que teníamos el 40% de las personas con dobles dosis, hoy por hoy tenemos el 54% con 2 dosis, el 66,5% de la población con la primera, y el 72,5% de la población total del país agendada. O sea que el 72% agendada, 66% ya tiene la primera dosis y 54% tiene la segunda dosis. Y usted sabe que es increíble el resultado, ¿no? Recién, mientras estaba la cortina musical, escuchaba una señora que decía, yo me doy la primera dosis, yo no soy quien para dar consejos a nadie, ¿no? No, ministro, pero sí es importante remarcar esto, vacunas sí, ¿no? Porque hay discursos muy peligrosos. Vacunas sí. Cayeron. Y sí, y además tiene que ser una vacunación masiva, porque es lo que aunque hay un efecto de solidaridad en esa inmunidad colectiva, que aunque usted no se vacune, y se vacunó el 70 y pico % de la población, lo está protegiendo a usted porque baja la circulación del virus. Uh-huh. Entonces le dice, yo no me vacuné y no tuve. Sí, fenómeno, porque el demos, el resto de la sociedad, claro, le cubrió las espaldas. Y una cosa interesante, nosotros con las 2 vacunas tuvimos un descenso de mortalidad, que es tenemos un sistema de Big Data y seguimos, se llama Data Lake, es Big Data y todos los días se actualiza, ¿no? Y generó información suficiente y de calidad con millones de vacunas administradas, que la mortalidad con la vacuna china, Sinovac, bajó, es decir, la reducción de la mortalidad es 95% y con Pfizer 96%. Uh-huh. Entonces, eso es concluyente. Y la reducción de ingreso a CTI, ¿sí? Camas de terapia en la población intensiva general, uh-huh, fue 91% va siendo 91% con Sinovac y 98% con Pfizer. Entonces, también la transmisibilidad baja un 78% con Pfizer y un 60% con Sinovac. Entonces, todo eso hace un círculo virtuoso. Y el dato a destacar, yo cuando escuchaba al oyente me preocupé y dije, bueno, capaz que paso un mensajecito, ¿no? Con una dosis, la inmunidad que se logra es muy pobre. Con las 3 plataformas vacunales, es decir, de mayor a menor protección con una dosis, la verdad sí fue así, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Pero realmente digo, la posta, como dicen en Argentina, es 2 dosis y 14 días. Uh-huh. Ahí sí. Sí, la posta. La posta es que las vacunas son la salida, ¿no? O sea, son
la salida, las vacunas, sin lugar a duda. y es importante reforzar esto y reforzarlo con estos datos que usted nos da, es muy muy importante porque también emergen, por suerte no tienen tanta penetración y no permean en tantas personas, pero emergen discursos muy muy peligrosos anticientificistas que por supuesto usted sabe son peligrosos para la salud pública, ¿no? Ministro, nosotros, diga. No, le quería decir que me estaba pensando mientras todo lo que usted está contando, la gente nos está diciendo, felicitando por su trabajo, diciendo, es un ministro que hace su trabajo y nos llama la atención. Simplemente como dato, para nosotros en Argentina es más fácil comunicarnos con usted, ministro de Salud de Uruguay, que con la ministra de Salud de Argentina. Debe ser porque mi abuelo es argentino. Debe ser porque el abuelo desde algún lugar nos está cooperando para que este diálogo suceda. Ministro Salinas, muchísimas gracias por este contacto con Tres Hemisferios. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y felicitaciones a los que son futboleros. ¡Vamos! Y ayer levantaron su copa con Messi. Que bien se lo merecía y estaba postergado desde hace muchos años. Buen domingo, ministro, gracias. Muy valioso lo que nos acaba de contar el ministro, también pensando, fíjate vos, ¿no? Cuando se acumula esta angustia, que lo vimos mucho en la Argentina y lo vemos y lo sabemos los periodistas porque nos llegan incontables mensajes, a mí al menos, a mi cuenta de Instagram, a mi cuenta de Twitter: Carolina, recibí la primera dosis, todavía no tengo novedades, siguen pasando las semanas y no sé cuándo recibe el segundo componente. Yo no digo que se haga como hace el ministro uruguayo de personalmente contestarle un mensaje a una persona que está angustiada por eso, pero que ese espacio de vacío comunicacional lo ocupe alguien desde una voz oficial, porque ya es muy angustiante la situación. Imagínate sin respuestas. Además, esto que le comentaba al ministro, para nosotros es más fácil comunicarse con el ministro de Salud de Uruguay, con el ministro de Salud de Argentina. Nos dice Walter Lepur desde Mar del Plata, qué importante mostrar las diferencias en el trato. Y me parece que este es un punto a tratar, porque naturalizamos, ¿no?, que el gobierno atienda muy gentilmente en general a los medios afines, pero prácticamente no están dispuestos a contestar preguntas que tienen que contestar. Digo, ¿cómo puede ser que nadie se pueda acercar a Bisotti a decirle cómo es que sus padres fueron vacunados el primer día de la vacunación, los dos juntos? Eso no ocurre ni estadísticamente, es imposible que haya ocurrido. ¿Cómo fue? Bueno, ¿por qué fue? Digo, es una cosa tan sencilla. Sí, pero incluso te diría, hay preguntas más acuciantes. Ayer me tocó acompañarlo a mi papá a darse la vacuna. Se suponía que eran turnos de personas de más de 80 años. Tuvimos que hacer una cola de 1 hora y media y uno se preguntaba por qué los turnos no estaban asignados esperando los viejitos en la vereda, que tuvimos suerte de que era un día amable y que no hacía frío. ¿Eso dónde fue? Eso fue en el municipio de Lanús. Municipio de Lanús, cuyos vacunatorios no están siendo usados para eso. Como pasa de todos lados, digo, y sobre todo este tema de la información pública, digo, más allá de este cariz tan amable que tiene el médico, digo, muchas de estas respuestas se obtendrían si la información pública estuviera disponible. Pero ¿sí? eso... Lo del acceso a la información pública es un drama.